el sonido de una puerta de carro cerrándose. ¡Slam! Y luego, el motor encendiendo. Y luego, el ruido de las llantas alejándose. Ese fue el último sonido que Dolores Ramírez escuchó antes de quedarse completamente sola, en medio de una gasolinera, en la carretera entre Monterrey y Saltillo, a las 9 de la noche, con una bolsa de plástico vieja en la mano. Esa bolsa contenía todo lo que le habían permitido llevar: 2 vestidos viejos, un par de chanclas rotas, una fotografía amarillenta de su esposo muerto y su rosario, nada más. «Ya no aguantamos más, mamá», había dicho su hija Mariana mientras la bajaba del carro. «Eres demasiada carga, demasiado problema. Aquí te va mejor. Hay gente, hay baños, alguien te van a ayudar». Dolores no lloró en ese momento, porque ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó ahí parada, viendo cómo el carro plateado se alejaba, con sus 2 hijas adentro, Mariana manejando, Rocío en el asiento del copiloto, las 2 mirando hacia adelante, sin voltear atrás, ni una sola vez. Dolores tenía 72 años, artritis en las manos que ya no le dejaban agarrar las cosas bien, diabetes que le había quitado la vista del ojo izquierdo y un corazón que había amado tanto, que ya no sabía cómo dejar de amar. Pero lo que Mariana y Rocío no sabían, lo que nunca imaginaron, lo que ni en sus peores pesadillas podrían haber sospechado, era que esa anciana inútil, abandonada en una gasolinera, tenía $12 millones en inversiones que nadie conocía y un secreto enterrado durante 40 años que estaba a punto de cambiar cientos de vidas. Esta es su historia. La historia de cómo un abandono se convirtió en el nacimiento de algo sagrado. La historia de cómo una mujer rota construyó un santuario mientras todos pensaban que no tenía nada. Y la historia de cómo el amor verdadero, el amor que no espera nada a cambio, siempre encuentra su camino de regreso. Quédate conmigo, porque lo que viene te va a romper el corazón y luego te lo va a sanar, te lo prometo. Para entender cómo Dolores llegó a esa gasolinera, hay que volver 50 años atrás, a una Dolores de 22 años, recién casada con Héctor Ramírez, un hombre bueno, de esos que construyen su vida ladrillo por ladrillo, sin atajos, sin trampas, con las manos. Héctor trabajaba en la construcción. Dolores vendía comida casera en el mercado, tamales en las mañanas, quesadillas al mediodía, gelatinas en las tardes. Los 2 trabajaban de sol a sol. Los 2 soñaban con lo mismo, darles a sus hijas una vida mejor. Tuvieron 2 hijas, Mariana, la mayor, Rocío, 3 años después, y desde el momento en que nacieron, Dolores juró que ellas nunca pasarían hambre, que nunca sabrían lo que era dormir con el estómago vacío, que nunca usarían ropa rota, que nunca se sentirían menos que nadie. Las manos de Dolores, manos que después se volverían nudosas, hinchadas por la artritis, con las venas marcadas como mapas. En ese entonces eran suaves, jóvenes, pero empezaron a trabajar y nunca pararon. Dolores se levantaba a las 3 de la mañana, preparaba la masa para los tamales, los envolvía uno por uno con paciencia infinita. Los ponía a cocer en una olla gigante que había comprado de segunda mano y a las 6 de la mañana ya estaba en el mercado, parada, durante 12 horas, bajo el sol que quemaba en verano, bajo la lluvia que calaba en invierno, sin sentarse, sin descansar, porque si se sentaba, no vendía, y si no vendía, las niñas no comían. Héctor llegaba a casa a las 8 de la noche, con el cuerpo roto, con cemento en el pelo, con las manos llenas de cortadas y callos, pero sonreía.
porque Mariana y Rocío tenían cuadernos nuevos para la escuela, porque tenían zapatos que no les quedaban chicos, porque nunca faltaba frijol en la mesa. Cuando Mariana cumplió 15 años, quiso una fiesta grande, como las que tenían sus amigas ricas de la escuela. «Papá, mamá, quiero mis 15 años», dijo con esos ojos brillantes de adolescente, con vestido, con vals, con todo. Dolores y Héctor se miraron. No tenían dinero para eso, pero era su hija, su primera hija, así que vendieron todo lo que tenían de valor. El refrigerador. Lo cambiaron por uno más viejo que un vecino les vendió barato. La televisión. Ya no importaba. No había tiempo para ver televisión de todas formas. Los aretes de oro de Dolores, los únicos que tenía, los que Héctor le había regalado el día de su boda. Y con ese dinero, le dieron a Mariana su fiesta, con vestido rosa de tul, con vals, con pastel de 3 pisos, con banda en vivo. Mariana fue la princesa por un día, y Dolores lloró de felicidad viéndola bailar, aunque por dentro, sabía que acababan de quedarse sin nada. Otra vez, cuando Rocío entró a la universidad, quería estudiar diseño gráfico, en una universidad privada, cara, muy cara. «Mamá, es mi sueño», dijo Rocío, «es lo único que quiero en la vida». Dolores trabajó triple, vendía tamales en la mañana, limpiaba casas en la tarde, lavaba ropa ajena en la noche. Héctor trabajaba turnos dobles, turnos triples, dormía 4 horas, se alimentaba de café y tortillas, pero pagaron la universidad, cada semestre, durante 5 años, sin fallar ni un solo pago. Y cuando Héctor tenía 58 años, su cuerpo dijo basta, infarto masivo, en medio de una obra, levantando una viga demasiado pesada para un hombre de su edad. Se desplomó y nunca volvió a levantarse. Dolores quedó sola, con 55 años, con 2 hijas ya grandes, con una vida entera de sacrificio a sus espaldas y con un futuro que de repente parecía vacío, pero no se rindió porque todavía le quedaba propósito: sus nietos. Mariana se había casado con un ingeniero. Tuvieron 2 hijos, Diego y Fernanda. Rocío se casó con un arquitecto. Tuvieron un hijo, Santiago, y Dolores se convirtió en abuela de tiempo completo. Cuidaba a los 3 nietos todos los días, los levantaba, los bañaba, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, los recogía, les ayudaba con la tarea, les cocinaba, los dormía, mientras Mariana y Rocío trabajaban y sus esposos trabajaban, y todos vivían sus vidas. Dolores era la base invisible que sostenía todo. Las manos de Dolores, que ahora ya temblaban, que ya no podían cargar cosas pesadas, que dolían por las mañanas, seguían trabajando, peinando cabello de niños, amarrando agujetas, limpiando narices, secando lágrimas. Durante 15 años más, Dolores fue útil, necesaria, indispensable. Las hijas la necesitaban, los nietos la necesitaban, todos la necesitaban, pero nadie la amaba, porque había una diferencia enorme entre ser necesaria y ser amada. Y Dolores empezó a notarlo, en las cosas pequeñas, en cómo Mariana suspiraba con fastidio cuando ella preguntaba algo, en cómo Rocío evitaba su mirada, en cómo los esposos hablaban de ella como si no estuviera ahí. La señora está cansándose mucho, ya no puede con los niños, está muy lenta. Y entonces los nietos crecieron. Diego entró a la universidad, Fernanda a la preparatoria, Santiago al secundaria. Ya no necesitaban niñera. Y Dolores dejó de ser útil. Y cuando dejó de ser útil, se convirtió en carga. Primero fueron las indirectas. «Mamá, ¿no tienes amigas con las que puedas salir?». Luego las quejas.
Mamá, gastas mucha luz, ya no dejes todo prendido. Mamá, comes mucho, la despensa no alcanza. Luego las prohibiciones. Mamá, ya no salgas cuando tengamos visitas, das mala impresión. Y finalmente, la decisión. Mariana y Rocío se reunieron sin ella, en un restaurante bonito, tomando café caro, y decidieron su destino. Mamá ya no puede seguir con nosotros. Es demasiado. Ya está muy vieja. Ya no sirve para nada. ¿Qué hacemos con ella? Un asilo es muy caro y nosotros no podemos pagarle uno bueno. Entonces, la dejamos en algún lugar donde alguien más se haga cargo. Y así fue como Dolores terminó en esa gasolinera, en medio de la nada, con su bolsa de plástico y su corazón roto en 1000 pedazos. Pero lo que ellas no sabían, lo que nunca imaginaron, era que Dolores nunca había sido pobre. Nunca, 42 años atrás. Cuando Héctor y Dolores llevaban 5 años de casados, cuando las niñas eran apenas bebés, sucedió algo que cambiaría todo, pero que Dolores decidió mantener en secreto, hasta el día correcto. La madre de Dolores, doña Socorro, murió. Una mujer que había trabajado toda su vida como costurera, sola, sin esposo, ahorrando cada peso que ganaba, viviendo en una casita diminuta, comiendo lo mínimo, vistiendo lo mismo durante años, y cuando murió, dejó un testamento que sorprendió a todos. Doña Socorro había invertido cada peso que había ahorrado, en CETES, en bonos gubernamentales, durante 40 años, con paciencia infinita, con disciplina absoluta, y esa inversión, esa pequeña inversión que nadie sabía que existía, valía $12 millones, y lo dejó todo a Dolores, su única hija. Dolores lloró cuando se enteró, lloró de felicidad, lloró de tristeza, lloró de todo, porque su madre había vivido como pobre para que ella pudiera tener esto. ¿Por qué no le dijo a Héctor? Porque Héctor era orgulloso de los hombres que creen que deben proveer, que se sienten menos si la mujer tiene más. Y Dolores no quería herirlo, no quería que se sintiera menos, así que guardó el secreto y siguió trabajando como si no tuviera nada, siguió vendiendo tamales, siguió viviendo con lo mínimo, porque su felicidad no estaba en el dinero, estaba en ver a su familia feliz. Y cuando Héctor murió, Dolores decidió seguir guardando el secreto, porque conocía a sus hijas, había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo las convertía en extrañas, en egoístas, y no quería eso para Mariana y Rocío, quería que la amaran por quien era, no por lo que tenía, pero nunca la amaron. Y ahora que la habían abandonado en esa gasolinera, Dolores decidió que había llegado el momento de usar ese dinero para algo que valiera la pena, algo que trascendiera, algo que nunca muriera. Se sentó en la banca de la gasolinera, sacó su celular viejo y marcó un número, el número de la única persona en quien confiaba, Hermana Guadalupe, una monja que había conocido 30 años atrás, en la parroquia del barrio, una mujer de 65 años, con ojos llenos de amor y manos llenas de trabajo. Hermana Guadalupe, soy Dolores. Dolores, hijita, ¿dónde estás? Se te escucha raro. Estoy en una gasolinera. Mis hijas me dejaron aquí. Silencio. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó, hermana. Me abandonaron. Me dijeron que era una carga. Y se fueron. La hermana Guadalupe empezó a llorar. ¡Ay, Dolores! ¡Ay, hija! ¿Dónde estás exactamente? Voy por ti ahora mismo. Espere, hermana, no he terminado. Necesito decirle algo importante. Dime, hija. Y Dolores, con lágrimas rodando por sus mejillas, le contó todo. Los $12 millones, la herencia de su madre,
los años de silencio y su decisión. Quiero usar ese dinero para construir algo, hermana, algo que ayude a los que nadie quiere, a los que todos desechan. Quiero hacer algo que dure para siempre. La hermana Guadalupe sollozaba. ¿Qué quieres construir, hija? Un refugio, un lugar donde las personas mayores abandonadas puedan vivir con dignidad, donde las mujeres golpeadas puedan encontrar paz, donde los niños huérfanos puedan tener familia. Quiero construir un hogar de verdad. Entonces lo haremos, Dolores, lo haremos juntas. Pero, hermana, nadie puede saber que soy yo, nadie, ni mis hijas, ni mis nietos, nadie. Esto tiene que ser anónimo, para siempre. ¿Por qué, hija? Porque si se enteran, van a volver, no por amor, por el dinero. Y yo no quiero eso. Quiero que este legado sea puro, que sea solo amor, nada más. Así será, Dolores, te lo prometo. Esa noche... La hermana Guadalupe llegó a la gasolinera, en una camioneta vieja de la parroquia, y recogió a Dolores y su bolsa de plástico, a Dolores y su corazón roto, a Dolores y su secreto millonario, y juntas empezaron a construir un milagro. Compraron un terreno, grande, en las afueras de Monterrey, 10 hectáreas de tierra con mezquites antiguos y un cielo tan abierto que dolía de tan hermoso. Y empezaron a construir. No fue rápido. Dolores no quería prisa, quería que fuera perfecto. La construcción duró 3 años. 3 años en los que Dolores vivió en un cuartito pequeño junto a la parroquia. 3 años en los que trabajó como voluntaria, limpiando, cocinando, rezando, mientras su dinero estaba creando algo sagrado, el edificio principal, 4 pisos de altura. Paredes color terracota que brillaban doradas al atardecer, ventanas enormes que dejaban entrar la luz y el viento, 100 habitaciones, cada una con su baño privado, con una cama digna con cobijas suaves, con un sillón junto a la ventana, con un librero pequeño, porque todos merecen tener libros, todos merecen soñar. La cocina comunitaria, enorme, con estufas industriales, pero mesas de madera rústica, con ollas gigantes donde podían cocinarse frijoles para 200 personas, con un horno de pan donde voluntarios hacían bolillos frescos todas las mañanas, con mesas largas donde ancianos podían sentarse a pelar verduras juntos, donde madres podían enseñar a sus hijos a hacer tortillas, donde el olor a cilantro y comino se mezclaba con las risas, el comedor luminoso, con mesas redondas para 8 personas, para que todos pudieran verse a la cara, para que nadie comiera solo, con manteles blancos que se lavaban todos los días, con flores del jardín en el centro de cada mesa, porque comer con dignidad también alimenta el alma. El jardín, árboles frutales por todos lados, naranjos que perfumaban el aire, limoneros cargados de fruta amarilla, aguacates grandes como puños, huertos organizados donde sembraban tomates, calabazas, chiles, cilantro, rábanos, donde los ancianos podían agacharse y tocar la tierra otra vez, donde los niños aprendían de dónde venía la comida, gallinas que ponían huevos frescos, un gallinero pintado de colores brillantes, donde los residentes podían recoger los huevos cada mañana, bancas de madera bajo la sombra de los mezquites, donde podían sentarse a ver el atardecer, donde podían conversar sin prisa, donde podían simplemente ser. Un parque infantil, con columpios que volaban alto, con resbaladillas que brillaban al sol, con una casita de madera donde los niños jugaban a las familias que nunca tuvieron, pero que ahora estaban construyendo, la clínica médica, porque muchos llegaban enfermos,
5 consultorios completos, uno de medicina general, uno de odontología, uno de psicología, uno de fisioterapia, uno de optometría, con médicos voluntarios que venían 3 veces por semana, con enfermeras de tiempo completo, con medicinas gratuitas, con estudios de laboratorio sin costo, porque la salud no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. La capilla, no muy grande, pero hermosa, con paredes blancas y vigas de madera en el techo, con un vitral pequeño que proyectaba colores en el suelo cuando entraba el sol, con bancas de madera vieja que olían a incienso, con un altar sencillo, un Cristo de madera tallada a mano. No daba miedo, daba paz, con velas que siempre estaban encendidas, una por cada persona que habitaba el refugio, una luz por cada vida rescatada, la biblioteca, 2 pisos llenos de libros, donados, comprados, recolectados de todas partes, libros viejos y nuevos, libros de todo, novelas, poesía, historia, libros infantiles con dibujos de colores, libros en letra grande para los ancianos que ya no veían bien, con sillones cómodos junto a las ventanas, con lámparas de lectura, con silencio sagrado, porque leer es volver a soñar, y todos merecen soñar. Los talleres, porque el refugio no era solo para sobrevivir, era para vivir. Un taller de costura con 20 máquinas, donde las mujeres aprendían a hacer ropa, a remendar, a crear. Un taller de carpintería, donde los ancianos enseñaban a los jóvenes, donde las manos viejas y sabias guiaban las manos nuevas. Un taller de panadería, donde hacían pan para vender, pan que les daba dignidad, pan que les daba propósito. Un taller de computación, con 20 computadoras, donde aprendían a usar Internet, a hacer currículums, a buscar trabajo, a no quedarse atrás del mundo. Le pusieron un nombre, tallado en una placa de bronce en la entrada principal: Refugio Doña Socorro, donde nadie es desechado. El nombre de la madre de Dolores, la mujer que había vivido pobre para que esto fuera posible, la mujer que nunca supo que su sacrificio crearía este santuario, pero que ahora vivía para siempre en estas paredes. Dolores lloró el día de la inauguración, lloró escondida detrás de un árbol, para que nadie la viera, porque oficialmente ella no era nadie, solo otra voluntaria, otra anciana que ayudaba en la cocina. Nadie sabía que era la fundadora, que había pagado cada ladrillo, cada ventana, cada árbol, y así quería que fuera, para siempre. Abrieron las puertas un lunes de agosto, y llegaron despacio, con miedo, con vergüenza, con esperanza. Don Joaquín fue el primero, 79 años. Había vivido en la calle durante 2 años, después de que sus hijos lo echaran. Llegó con la ropa sucia, con los pies hinchados, con una tos que lo doblaba en 2. Dolores misma lo recibió. Lo abrazó aunque olía mal, lo llevó a los baños, le dio ropa limpia, le mostró su habitación. Esta es su casa, don Joaquín. Aquí nadie lo va a echar. Aquí nadie lo va a juzgar. Aquí puede descansar. Y don Joaquín se sentó en la cama, tocó las sábanas limpias y lloró como niño. Llegó Marta, 34 años, con 3 niños pequeños. Su esposo la había golpeado durante 10 años. Finalmente escapó, pero no tenía a dónde ir. Durmieron en refugios temporales durante meses. Los niños tenían miedo en los ojos, hambre en el estómago. Dolores los recibió con los brazos abiertos. Les dio una habitación grande, con 2 camas, con juguetes donados, con ropa limpia para todos. Aquí están a salvo, le dijo a Marta. Aquí nadie los va a lastimar y vamos a ayudarla a reconstruir su vida.
con tiempo, con paciencia, con amor. Marta cayó de rodillas. Gracias, gracias. Dios la bendiga, sé. Levántese, hija, dijo Dolores con ternura. Aquí todas somos iguales. Llegaron más y más y más. Ancianos sin familia, mujeres golpeadas, niños huérfanos, personas con enfermedades que nadie más quería tocar, personas trans rechazadas por sus familias, migrantes sin papeles, adictos en recuperación, todos rotos, todos descartados, todos olvidados y todos sanaron. Las mañanas en el refugio Doña Socorro olían a café de olla y pan recién horneado. Los ancianos se levantaban temprano, se sentaban en el jardín a tomar el sol, conversaban, reían, se contaban historias de cuando eran jóvenes, después de años de silencio. Finalmente tenían voz otra vez. Los niños corrían descalzos por el pasto, persiguiendo mariposas, trepando árboles, gritando de felicidad, siendo niños, finalmente siendo niños sin miedo. Las mujeres aprendían oficios, cosían, horneaban, estudiaban, preparándose para el día en que pudieran salir, con herramientas, con dignidad, con futuro. Los ancianos encontraron propósito otra vez. Don Joaquín enseñaba carpintería, Doña Remedios enseñaba a tejer, Don Salvador contaba cuentos a los niños antes de dormir, cuentos de revolucionarios, de héroes, de esperanza. Se sentían útiles, se sentían amados, se sentían humanos otra vez. Y Dolores estaba ahí todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, cocinando en la cocina grande, barriendo los pasillos, cambiando sábanas, abrazando a los que lloraban, celebrando con los que reían, siendo madre de todos. Nadie sabía que era la dueña. Para todos era simplemente Doña Dolores, la señora buena, la que siempre tenía un abrazo, la que nunca juzgaba, la que amaba sin condiciones. Y eso era suficiente, más que suficiente. Los años pasaron, el refugio creció, de 100 residentes a 200, de 200 a 300. Construyeron un segundo edificio y un tercero. El dinero de Dolores seguía alcanzando, porque estaba bien invertido, porque ella vivía con lo mínimo y daba todo lo demás. Y mientras Dolores construía vida, mientras creaba familia para los que no tenían, mientras sanaba almas rotas, sus propias hijas empezaban a desmoronarse. Mariana y Rocío no sintieron remordimiento inmediatamente. De hecho, sintieron alivio. Ya no tenemos que preocuparnos por ella, dijo Mariana. Ya no es nuestro problema, agregó Rocío. Y siguieron con sus vidas, pero el universo tiene memoria, y el karma es paciente. Mariana había construido su vida sobre la imagen. Casa grande, ropa de marca, fiestas, fotos perfectas en redes sociales. Pero todo era fachada. Su matrimonio era un desastre. Su esposo la engañaba. Ella lo sabía, pero no decía nada, porque divorciarse significaba perder la casa, el estatus, la vida que mostraba en Instagram. Sus hijos, Diego y Fernanda, eran extraños para ella, adictos a sus teléfonos, groseros, sin respeto. Diego fue arrestado por posesión de drogas, Fernanda quedó embarazada a los 17 y Mariana no sabía qué hacer porque nunca les había enseñado valores, solo les había enseñado a aparentar. Rocío tampoco estaba mejor. Su matrimonio con el arquitecto se desmoronó. Él la dejó por una mujer más joven. Se llevó todo, la casa, los ahorros, el carro. Rocío tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Tuvo que volver a trabajar después de años de no hacerlo. Su hijo Santiago la culpaba de todo. Tú lo ahuyentaste con tus quejas constantes. Y Rocío se quedó sola, amargada,
culpando al mundo. Las dos hermanas se veían ocasionalmente, pero ya no eran cercanas. Se culpaban mutuamente de todo, de nada. Tú fuiste la que dijo que la dejáramos, decía Mariana. No, tú lo sugeriste primero, respondía Rocío. Ambas sabían la verdad. Ambas habían decidido juntas, pero ninguna quería cargar con la culpa, y en esas noches silenciosas y solitarias, ambas pensaban en su madre, en Dolores, en la mujer que habían abandonado. Mariana se preguntaba, ¿estará viva? ¿Habrá encontrado ayuda? ¿Nos odiará? Rocío también se preguntaba, ¿hicimos lo correcto? ¿Por qué me siento tan vacía? ¿Por qué nada me hace feliz? Pero ninguna hizo nada, ninguna la buscó, porque buscarla significaba enfrentar lo que habían hecho, y eso era demasiado doloroso. Mientras tanto, Dolores vivía. No solo vivía, florecía, rodeada de amor, de propósito, de paz, rodeada de la familia que había elegido, no la familia de sangre, la familia del corazón. Pasaron 5 años desde el abandono, 5 años en los que Dolores construyó su legado, 5 años en los que sanó cientos de vidas, 5 años en los que nunca intentó contactar a sus hijas, porque sabía que si volvían tenía que ser por decisión propia, no por obligación. Y entonces, un martes de noviembre, sucedió. Fernanda, la nieta de Dolores, ahora de 22 años, madre soltera de un niño de 4 años, estaba desesperada. Su novio la había dejado, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a dónde ir. Una trabajadora social le habló del refugio Doña Socorro. Es un lugar para madres solteras, te pueden ayudar. Fernanda llegó un martes gris, con su hijo Emiliano de la mano, con una mochila rota, con miedo en los ojos. La hermana Guadalupe la recibió. Bienvenida, hija, aquí estás a salvo. Le asignó una habitación, le dio ropa limpia, le ofreció comida caliente, y Fernanda lloró de alivio. Durante los primeros días, Fernanda no salió mucho de su habitación, tenía vergüenza, miedo. Pero Emiliano, su hijo, salía a jugar al jardín, y ahí conoció a una anciana que le enseñaba a los niños a hacer pajaritos de papel. Emiliano se acercó tímido. ¿Me enseñas? Y la anciana sonrió. Claro, mijo, ven, siéntate aquí. Le enseñó con paciencia, doblando el papel despacio, explicando cada paso. Emiliano estaba fascinado. ¿Cómo te llamas?, preguntó el niño. Me llamo Dolores. Y Emiliano sonrió. Mi bisabuela se llamaba Dolores, pero ya no la veo, mi mamá dice que se fue. El corazón de Dolores se detuvo. ¿Tu mamá? Sí, se llama Fernanda. Dolores no pudo respirar. Fernanda, su nieta, estaba aquí, en su refugio, sin saber que ella estaba ahí. Durante días, Dolores observó desde lejos. Vio a Fernanda en el comedor, delgada, ojeros triste. Vio cómo abrazaba a Emiliano con desesperación, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y era verdad. Era lo único que le quedaba. Dolores quería correr hacia ella, abrazarla, decirle, soy yo, tu abuela, estoy aquí. Pero no lo hizo, porque necesitaba saber si Fernanda tenía corazón, si había aprendido algo, si era diferente a su madre. Una tarde, Dolores se acercó. Fernanda estaba sentada sola en el senior jardín, llorando en silencio. ¿Puedo sentarme?, preguntó Dolores. Fernanda levantó la mirada, asintió. Se sentaron en silencio durante un rato, hasta que Fernanda habló. No sé cómo llegué aquí, susurró. No sé en qué momento todo se desmoronó. Dolores no dijo nada, solo escuchó. Crecí con todo, continuó Fernanda. Casa grande, ropa bonita, fiestas.
Pero nunca fui feliz porque mi familia era falsa. Todo era apariencia. Nadie se amaba de verdad. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Y yo repetí el patrón. Me junté con un hombre que no me amaba. Tuve un hijo y ahora estoy sola, sin nada. Y lo peor... Hizo una pausa. Lo peor es que me merezco esto. ¿Por qué dices eso?, preguntó Dolores suavemente. Porque hice algo terrible, algo que no me perdono. ¿Qué hiciste, hija? Fernanda sollozó. Mi abuela Dolores. Ella nos cuidó toda la vida, nos amó, nos dio todo. Y mi mamá y mi tía la abandonaron. La dejaron en una gasolinera, como basura. El corazón de Dolores latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y yo no hice nada. Yo sabía que estaba mal, pero no dije nada, no la defendí, dejé que se la llevaran y nunca volví a verla. Fernanda lloraba sin control ahora. Y ahora estoy pagando. El karma me alcanzó. Y me duele. Me duele tanto que no puedo respirar porque la extraño. Extraño sus abrazos. Extraño su comida. Extraño cómo me cantaba cuando era niña. Y nunca le dije que la amaba. Dolores extendió su mano. Tomó la mano de Fernanda. Esas manos jóvenes. Esas manos temblorosas. Tu abuela te amaba, dijo Dolores con voz quebrada. Te amaba más de lo que puedas imaginar. ¿Cómo lo sabe? Porque las abuelas siempre aman, siempre perdonan, siempre esperan. Fernanda miró a Dolores. Realmente la miró. Y algo en sus ojos, algo en la forma en que le apretaba la mano, le resultaba familiar. ¿Usted tuvo nietos? Dolores sonrió con lágrimas. Sí, 3. Y los amé con todo mi corazón. ¿Dónde están ahora? Uno de ellos está aquí, más cerca de lo que imagina. Y Fernanda sintió algo, un escalofrío, una conexión, pero no dijo nada, todavía. Los días pasaron. Dolores y Fernanda empezaron a pasar más tiempo juntas. Cocinaban juntas en la cocina grande. Dolores le enseñaba a hacer tamales, como antes, como cuando Fernanda era niña. Mi abuela me enseñaba así, decía Fernanda con nostalgia. Entonces ella era una buena maestra, respondía Dolores. Jugaban con Emiliano. Dolores le hacía aviones de papel, le contaba cuentos, lo mecía cuando lloraba, y Emiliano la adoraba. Eres como mi abuela, le decía. Mi abuela que se perdió, y Dolores lloraba en secreto, porque no estaba perdida, estaba encontrada. Una noche, Fernanda entró a la habitación de Dolores, sin tocar, con urgencia. Dolores estaba guardando unas fotografías en un cajón, fotografías viejas, de cuando sus hijas eran niñas, de cuando eran una familia feliz. Doña Dolores tiene... Fernanda se detuvo, vio las fotografías, se acercó, las tomó con manos temblorosas. Esta es mi mamá, esta es mi tía Rocío, este soy yo de bebé. Levantó la mirada hacia Dolores, con los ojos llenos de lágrimas, de comprensión, de shock. Usted es... Dolores asintió. Las lágrimas rodaban por su rostro arrugado. Soy yo, mi niña, soy tu abuela. Fernanda cayó de rodillas y gritó, un grito que salió desde lo más profundo de su alma. ¡Abuela!, se lanzó a sus brazos, y ambas lloraron por los años perdidos, por el dolor, por el abandono, por el reencuentro. Perdóname, abuela, perdóname. Ya está, mi niña, ya estás aquí, ya te encontré. Se abrazaron durante horas, sin soltarse, como si el mundo pudiera separarlas otra vez. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Fernanda. Porque necesitaba saber que tu corazón era bueno, que eras diferente.
Y lo eres, mi niña, lo eres. Pero todo esto, este refugio, ¿es tuyo? Dolores asintió. Lo construí con el dinero de mi mamá, tu bisabuela Socorro. Ella me lo dejó hace muchos años y yo lo guardé para esto, para ayudar a los que nadie quiere. Fernanda miraba alrededor con asombro. ¿Y mi mamá? ¿Mi tía? ¿Lo saben? No, y no deben saberlo. Todavía no. Cuando sea el momento correcto, si es que llega, ellas lo sabrán. ¿No las odias? Dolores sonrió con tristeza. No, mi niña, no las odio. Las amo, siempre las amaré. Pero a veces el amor significa dejar que las personas encuentren su propio camino, aunque duela. Fernanda abrazó a su abuela otra vez. No te voy a dejar nunca más, te lo prometo. Lo sé, mi niña, lo sé. Fernanda se quedó en el refugio, no como residente temporal, sino como voluntaria permanente. Trabajaba en la cocina, ayudaba en la clínica, enseñaba a leer a los niños y cada día se enamoraba más del lugar que su abuela había creado, del amor que vivía en esas paredes. Pasaron meses. Fernanda cambió, su rostro ya no tenía esa tristeza, sus ojos brillaban, Emiliano florecía, jugaba con los otros niños, reía todo el tiempo, llamaba a Dolores abuela Lola, y Dolores era completamente feliz, pero había una sombra, Mariana y Rocío. Fernanda quería contarles. Abuela, tienen que saber que estás bien, que estás aquí. ¿Por qué, mi niña? Porque son tus hijas, porque te necesitan, aunque no lo sepan. Si me necesitaran, me habrían buscado. Han pasado 5 años, Fernanda, 5 años y nunca preguntaron por mí. Pero abuela, déjalo así, mi niña. Si el destino quiere que nos reencontremos, pasará. Pero tiene que ser natural, no forzado. Y Fernanda respetó su decisión, pero el destino tenía otros planes. Mariana había caído en depresión severa. Su vida perfecta se había desmoronado. Su esposo finalmente la dejó. Diego, su hijo, estaba en rehabilitación. Fernanda no le contestaba las llamadas. Estaba sola, completamente sola. Una amiga le sugirió terapia. Hay un programa gratuito en el refugio Doña Socorro. Deberías ir. Mariana aceptó, porque ya no le quedaba orgullo. Llegó un jueves de marzo, con lentes oscuros para que nadie viera que había llorado. Con ropa arrugada, con el alma destruida, la recibió una psicóloga. Bienvenida, ¿qué la trae aquí? Y Mariana empezó a hablar. Habló de su matrimonio, de sus hijos, de su vacío, y finalmente habló de su madre. Hice algo terrible, lloró. Abandoné a mi mamá, la dejamos en una gasolinera, mi hermana y yo, hace 5 años, y desde entonces todo se desmoronó. Es como si el universo me estuviera castigando. ¿Has intentado buscarla? Mariana negó con la cabeza. Tengo miedo de que esté muerta, miedo de que me odie, miedo de enfrentar lo que hice. ¿Y si estuviera viva? ¿Qué le dirías? Le diría que lo siento, que fui una hija terrible, que no merezco su perdón, pero que la amo, que siempre la amé, que fui cobarde y egoísta, pero que la amo. La psicóloga asintió. El primer paso es perdonarte a ti misma. No puedo perdonarme. Entonces quédate aquí. Trabaja con nosotros como voluntaria, ayuda a otros. Tal vez así encuentres paz. Y Mariana aceptó. Empezó a ir 3 veces por semana. Ayudaba en el comedor, servía comida, lavaba platos, hacía las cosas que su madre había hecho toda la vida. Y por primera vez entendió el cansancio, el dolor de estar de pie durante horas,
la humildad de servir, y lloró. Lloró por su madre, por todo lo que nunca valoró. Un día, mientras servía comida en el comedor, vio a alguien al final de la fila, una anciana, con el cabello blanco recogido en un chongo, con manos arrugadas, con una sonrisa suave. El corazón de Mariana se detuvo. No podía ser. La anciana se acercó, con su charola, y cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Mariana dejó caer el cucharón. «Mamá», Dolores sonrió, con lágrimas en los ojos. «Hola, mija». Mariana rodeó la barra, corrió y se lanzó a los brazos de su madre. «Mamá, mamá, estás viva». Lloró como niña, como hacía décadas que no lloraba. «Perdóname, mamá, perdóname, perdóname». Dolores la abrazó, la meció, como cuando era pequeña. «Ya está, mija, ya está, ya pasó. Te abandoné, te dejamos, te tratamos tan mal. Shh, ya lo sé, mi niña. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo?». Dolores le limpió las lágrimas con sus manos arrugadas. «Porque eres mi hija. Y las madres siempre perdonan, siempre». Mariana se derrumbó en sus brazos y todos en el comedor lloraban, porque sabían quién era Dolores, sabían su historia y estaban presenciando un milagro. Esa tarde, Fernanda apareció y cuando Mariana la vio, se quedó en shock. «Fernanda, ¿tú estás aquí?». «Sí, mamá, llevo meses aquí, con la abuela. Ella me salvó, me dio un hogar cuando no tenía ninguno». Mariana empezó a entender. Este lugar, este refugio es... Dolores asintió. «Es mío, mija. Lo construí con el dinero de mi mamá. Tu abuela Socorro. Ella me dejó una herencia hace muchos años y yo la guardé para esto, para ayudar a los que nadie quiere, a los abandonados, a los olvidados, como yo». Mariana se llevó las manos a la boca. «Todo este tiempo pensamos que no tenías nada y tú...». «Tenía mucho. Siempre tuve mucho, pero no lo usé para mí, lo usé para ellos». Dolores señaló alrededor del comedor, a los ancianos, a las madres solteras, a los niños, a todos los que habían encontrado familia ahí. «Este es mi legado, mija, no el dinero, sino el amor». Mariana cayó de rodillas. «¿Soy tan tonta? ¿Tan ciega?». «No, mija, no eres tonta. Estabas perdida, pero ya te encontraste, ya estás aquí. ¿Puedo quedarme? ¿Puedo ayudar? Siempre, siempre puedes quedarte». Los siguientes meses fueron de sanación. Mariana se mudó a un cuartito pequeño en el refugio. Trabajaba desde temprano hasta tarde, en la cocina, en la limpieza, en el jardín, haciendo todo lo que su madre había hecho y aprendiendo sobre humildad, sobre servicio, sobre amor verdadero. Fernanda y ella se reconciliaron, lloraron juntas, se pidieron perdón juntas, se reconstruyeron juntas. Emiliano tenía 2 madres ahora y una bisabuela que lo adoraba y era feliz, completamente feliz. Pero faltaba alguien. Rocío. Dolores preguntó por ella. «¿Cómo está tu hermana?». Mariana bajó la mirada. «No lo sé, mamá. No hablamos desde hace años. La última vez que supe de ella estaba muy mal, sola, amargada». «Hay que buscarla», dijo Dolores. «Pero mamá, es mi hija, y si está sufriendo, tiene que saber que aquí hay un lugar para ella». Y la buscaron. Mariana hizo llamadas, preguntó a conocidos, y finalmente la encontró. Rocío vivía en un departamento diminuto en una zona peligrosa. Trabajaba de cajera en un supermercado, ganaba lo mínimo, vivía sola. Su hijo Santiago se había ido a estudiar al extranjero y nunca llamaba. Estaba destruida. Mariana fue a verla. Tocó la puerta. Rocío abrió y cuando vio a su hermana, sus ojos se llenaron de lágrimas
¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. ¿Por qué? Porque alguien te necesita, alguien que nunca dejó de amarte. ¿Quién? Mariana sonrió. Mamá. Rocío se quedó pálida. ¿Qué dijiste? Mamá, está viva y te está esperando. Rocío se derrumbó. Lloró con un dolor tan profundo que sonaba como aullido. No merezco verla. No merezco su perdón. Ella no piensa así. Ella solo quiere verte. No puedo. Tengo miedo. Yo también tenía miedo. Pero vale la pena, Rocío, te lo prometo. Y finalmente, Rocío aceptó. El reencuentro fue en el jardín del refugio, bajo los árboles, con el sol de la tarde cayendo dorado entre las ramas. Dolores estaba sentada en una banca, esperando. Rocío llegó temblando. Cuando vio a su madre, se detuvo. ¿Mamá? Dolores se levantó, abrió los brazos y Rocío corrió. Corrió como niña y se lanzó a esos brazos que la habían sostenido toda su vida. Perdóname, mamá. Perdóname. Ya está, mi niña. Ya está. Ya regresaste. No merezco tu perdón. El perdón no se merece, mija. Se da, y yo te lo doy. Te lo doy con todo mi corazón. Las tres mujeres se abrazaron, Dolores en el medio, Mariana y Rocío a sus lados, llorando, sanando, reconstruyéndose, como familia, por fin como familia. Pasó un año de trabajo, de risas, de lágrimas, de sanación. Mariana y Rocío se quedaron en el refugio, trabajando, sirviendo, aprendiendo, convirtiéndose en las mujeres que su madre siempre soñó que fueran. Diego salió de rehabilitación y también se unió al refugio. Enseñaba carpintería a los jóvenes, con don Joaquín, y encontró propósito. Santiago regresó de su intercambio y cuando vio a su madre transformada, lloró y se disculpó por haberla abandonado y también se quedó ayudando en la clínica, estudiando medicina, queriendo ser como su bisabuela, alguien que sana. La familia estaba completa, pero Dolores estaba cansada, tenía 77 años, su cuerpo empezaba a fallar, la diabetes le había quitado casi toda la vista, la artritis ya no la dejaba caminar sin dolor. Sabía que su tiempo se acercaba y estaba en paz. Una tarde de primavera, Dolores reunió a toda su familia en la capilla del refugio. Mariana, Rocío, Fernanda, Diego, Santiago, Emiliano y la hermana Guadalupe. Tengo algo que decirles, comenzó Dolores con voz suave. Todos la miraban con atención. He vivido una vida larga, una vida llena de dolor, pero también llena de amor. Y ahora me voy en paz. No, mamá, empezó Mariana. Shh, mija, escucha. No me voy todavía, pero pronto. Y antes de irme, quiero que sepan algo. Sacó unos documentos, papeles legales. Este refugio, este lugar que hemos construido juntos, es de ustedes ahora, de todos ustedes. ¿Qué? Rocío se levantó. No, mamá, es tuyo. Era mío, pero ahora es nuestro, de la familia, para que lo cuiden, para que lo hagan crecer, para que nunca cierre sus puertas. Les entregó los papeles, pero hay una condición. ¿Cuál?, preguntó Fernanda. Que nunca olviden por qué existe este lugar, que nunca se vuelva un negocio, que siempre sea un hogar para los que nadie quiere, para los descartados, para los olvidados. Todos asintieron con lágrimas. ¿Lo prometen? Lo prometemos, mamá, dijeron todos al unísono. Dolores sonrió. Entonces estoy lista. ¿Lista para qué, mamá? Para descansar. Esa noche, Dolores cenó con toda su familia. En el comedor, grande, rodeada de todos los residentes, riendo, contando historias, cantando canciones viejas. Fue la cena más feliz de su vida y cuando terminó,
Dolores se fue a dormir. Se acostó en su cama pequeña, con su rosario en las manos, con la fotografía de Héctor en su mesita, y cerró los ojos, y no volvió a abrirlos. Murió en paz, sonriendo, soñando con su esposo, con su madre, con todos los que había amado. El funeral fue 3 días después, en la capilla del refugio. Llegaron cientos de personas, todos los residentes del refugio, exresidentes que ya habían reconstruido sus vidas, voluntarios, doctores, maestros, gente que Dolores había tocado sin siquiera saberlo. El ataúd era simple, de madera clara, con flores del jardín encima. Mariana habló primero, con voz quebrada pero fuerte. Mi mamá me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para ser mejor. Yo fui la peor hija del mundo, la abandoné, la traté como basura, pero ella me perdonó, me dio una segunda oportunidad y me enseñó el verdadero significado del amor. Rocío habló después. Mi mamá construyó un reino, pero no un reino de riqueza, un reino de amor, y ese reino va a seguir vivo para siempre, porque ella plantó semillas que nunca van a morir. Fernanda habló entre lágrimas. Mi abuela me salvó cuando estaba perdida. Me enseñó que ser madre no es dar cosas, es dar amor, es estar presente, es sacrificarse. Y yo voy a criar a mi hijo como ella me enseñó. Don Joaquín, el primer residente, habló al final, con voz temblorosa. Doña Dolores me recogió de la calle. Me dio dignidad cuando todos me habían quitado hasta el nombre. Ella fue un ángel, y ahora es un ángel en el cielo. Pero su amor se quedó aquí, en cada pared de este lugar, en cada árbol del jardín, en cada uno de nosotros. Y todos dijeron, amén. Enterraron a Dolores en el jardín del refugio, bajo un mezquite antiguo, con una lápida sencilla que decía, Dolores Ramírez, 1952. 2029. Madre, abuela, salvadora de almas, donde nadie es desechado. Y plantaron flores alrededor, rosas, margaritas, girasoles, flores que florecerían cada primavera, como recordatorio de que el amor nunca muere. Hoy, 5 años después de la muerte de Dolores, el refugio Doña Socorro sigue funcionando, más grande que nunca, con 500 residentes, con 10 edificios, con escuela propia, con clínica completa, con talleres de todo tipo. Mariana es la directora, Rocío maneja las finanzas, Fernanda coordina los voluntarios, Diego enseña carpintería, Santiago es el médico residente y Emiliano, ahora de 11 años, le cuenta a todos los niños nuevos la historia de su bisabuela, la mujer que fue abandonada en una gasolinera y que construyó un santuario con su dolor. En la entrada principal del refugio, tallada en una placa de bronce gigante, hay una frase. La frase que Dolores siempre decía: el amor verdadero no se mide en lo que recibes, se mide en lo que das cuando no te queda nada más que dar. Y cada persona que entra, cada anciano, cada madre, cada niño, la lee y entiende que están en un lugar sagrado, construido no con dinero, sino con amor. El amor de una mujer que fue descartada, pero que se negó a ser destruida. Una mujer que transformó su abandono en redención, su dolor en esperanza, su soledad en familia, y ese legado nunca va a morir, porque el amor verdadero es eterno. Y Dolores Ramírez, sigue viva, en cada abrazo que se da en ese refugio, en cada comida compartida, en cada lágrima secada, en cada vida salvada. Ella sigue ahí, para siempre. Esta es una historia real, cambiada en nombres y lugares, pero real en su esencia, porque en este mundo hay miles de Dolores, madres abandonadas, abuelas olvidadas, mujeres descartadas, que cargan secretos,
que guardan fortalezas, que construyen legados en silencio y merecen ser recordadas, merecen ser honradas, merecen ser amadas. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste aunque sea una lágrima, si sentiste algo moverse dentro de tu pecho, déjame un comentario con 3 palabras: amor que sana. Y responde esta pregunta: ¿qué harías tú si encontraras a tu madre abandonada en una gasolinera? Piénsalo, de verdad piénsalo. Porque a veces las personas que más amamos son las que menos valoramos, hasta que ya no están. Suscríbete a Relatos con Sabiduría si crees que ninguna madre debería ser olvidada, porque aquí no solo contamos historias, sanamos almas, restauramos fe, recordamos que el bien siempre existe, aunque a veces se esconda en los lugares más inesperados. Dale like si crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Comparte este video con ese hijo que ya no visita a su madre, esa hija que ya no llama, ese hermano que olvidó de dónde vino, esa persona que necesita recordar que el tiempo no espera, que los abrazos tienen fecha de caducidad, que las oportunidades no son infinitas. Activa la campanita para más historias que te recordarán lo que realmente importa en esta vida. ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde Monterrey, donde sucedió esta historia, desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Los Ángeles, desde Madrid, desde Buenos Aires, desde cualquier rincón del mundo donde aún existan personas con corazón. Escríbelo en los comentarios, porque me encanta saber que estas historias llegan a todos lados, que cruzan fronteras, que unen corazones. Te leemos siempre, te escuchamos siempre y te recordamos siempre que una madre no es solo quien te da la vida, es quien te sostiene cuando todo se cae, quien te perdona cuando nadie más lo haría, quien te ama cuando no hay razones para amar. Y si todavía tienes a tu madre, si todavía puedes abrazarla, si todavía puedes decirle te amo, hazlo. Hazlo hoy, hazlo ahora, porque mañana podría ser tarde. Y el arrepentimiento pesa más que cualquier riqueza, duele más que cualquier abandono y no tiene cura. Gracias por estar aquí, gracias por llorar con nosotros, gracias por creer que un mundo mejor es posible. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos contando historias que importan, historias que sanan, historias que nunca mueren, porque algunas historias merecen ser contadas para siempre. Relatos con sabiduría donde el amor siempre gana y las madres nunca son olvidadas.